Antes que nada me encuentro muy contento de poder estar con ustedes, de poderles compartir, como a veces lo expreso, poder compartir el pan. Es como si me sentara a la mesa y que juntos comiéramos. Para mí es una experiencia fundamental para la vida del creyente, servir a Dios. Y pues estuvimos fuera de la congregación cerca de 2 meses, estábamos haciendo la cuenta más o menos mi esposa y yo. La última vez que pude compartirte la palabra fue el 29 de julio, recuerdo, era un miércoles, estaba aquí al frente hablándoles acerca del temor, del miedo, el miedo que paraliza. Esa fue la última enseñanza que pude compartirles, y por la gracia de nuestro Dios y de acuerdo a sus planes, pues pasada una semana, aproximadamente 7 días, 8 días, me contagié de coronavirus. Fue un proceso bastante complejo, pero diría yo que siempre nuestro Dios nos prepara para todas y cada una de las circunstancias por las cuales vamos a pasar. A veces no nos damos cuenta, pero Dios nos va preparando de continuo. Y así fue, me contagié y de la misma forma contagié a mi esposa. Es un tiempo en el cual pues ambos nos fortalecimos en fe. Más que otra situación, fuimos fortalecidos en fe, y es por eso que estoy al frente el día de hoy, pues agradeciéndoles sus oraciones, porque las oraciones hacen gran parte en la vida de un creyente que está pasando por algún momento de oscuridad o de prueba, hacen la diferencia. Por eso inmediatamente que conocimos o que sabíamos y teníamos la confirmación del estudio, me puse en contacto con mi padre espiritual, con el pastor, y le informé antes que a cualquier otra persona. Y quiero empezar con esto, ¿por qué? Porque antes de todo, quiero que veas una parte fundamental. ¿Por qué decido anunciar primero por medio de mi autoridad espiritual la situación que estábamos viviendo? ¿Por qué, aunque estaba experimentando en mi cuerpo este virus y los efectos que lleva consigo, lo primero que pensé es: Dios no está fuera de esto, Dios no está a un lado de esto, Dios está aquí. Y la realidad es que si tenemos fe y si vivimos bajo el cobijo del Señor, dije, entonces apelemos al trono más alto, que es el de Dios. Y entonces dije, me acuerdo que le mandé un mensaje al pastor, le dije: amigo, estoy muy enfermo, me detectaron coronavirus, ya tengo los síntomas, estoy en una etapa dura, y pues te pido oración, simplemente. Es un tiempo que puedes darte cuenta que lo único que tienes a tu alcance es Dios. Y hoy veo la parte de la enfermedad de la misma manera en la cual la experimenta la humanidad. Nos deja en completo estado de indefensión, diciendo: ¿a quién tengo en este momento en los cielos? Solamente a Dios. ¿Y por qué te decía que inicio con esta parte? Porque así fue el proceso. Voy a buscar testificarte, pero también que nos adentremos en las Escrituras y que juntos retomemos esa parte de la confianza que ha sido afectada por las noticias desgarradoras que recibimos a diario, por el conteo de número de personas que han fallecido, por los estragos que lleva a cabo el virus. Y te decía, entonces mi esposa y yo pues tomamos siempre las medidas de higiene, las medidas de cuidado que dictaron las autoridades, las seguimos cabalmente, pero vaya, pues
yo creo que fue una semana antes que compartí contigo. A la siguiente semana pues abrieron por ahí los juzgados, tenía necesidad de presentarme. Estuve un breve tiempo y probablemente sea el lugar en el cual contraje el virus. Y al primer síntoma, yo le he explicado a todas las personas con las que hemos cruzado palabra en este tiempo, al primer síntoma, al más breve, yo recuerdo que no vino un sentimiento de abandono, de tristeza o de alarma. Simplemente recuerdo que dije, algo anda mal dentro, ¿no? Hay algo mal dentro. Yo sabía que algo sucedía en el cuerpo y me coloqué en el borde de la cama, cerré mis ojos como lo hago siempre y dije, Dios, la realidad es que si tengo que pasar por esto, no quiero. Dije, creo que nadie quiere, pero no lo paso solo. Si tú quieres que esto suceda o que pase por esto, yo me sabré confiado que voy a ir de tu mano. Dije, no voy a experimentar lo mismo que dicen que se va a experimentar, no va a suceder de la forma en la que pues uno se va informando que sucede. Y hice únicamente esta oración, dije que sea como tú quieras, estoy dispuesto. Y fue todo, ¿no? Pero realmente ahí no tenía ni un solo síntoma, solo me sentía raro, ¿no? Le decía a mi esposa, me sentí como muy cansado, más de lo normal. De ahí pues vino otra parte de uno de los síntomas, que fue empezarme a sentir como con un poco de fiebre. Y pues ya en ese momento dije, ya son 2 señales de alarma. Y de todas formas tenía en el corazón una confianza plena de que dije, Dios está en esto, no se queda fuera de. A veces creemos o pensamos como creyentes, quizá por el desconocimiento de las Escrituras, que cuando el ser humano pasa por un momento difícil, duro o de prueba, entonces Dios se hace a un lado y nos deja en oscuridad. Pero eso viola totalmente la promesa que el Señor Jesús dijo y que nos hizo de que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, al paso de ese tiempo, pues ya estaba alarmado. Yo le rogaba a mi esposa que cediera, que se fuera con sus padres, que nos aisláramos. Ahí mi esposa, a quien amo, ella me dijo, voy a quedarme, voy a estar contigo y vamos a estar juntos en esto. Entonces yo recuerdo que la miré y le dije, mira, sé que dicen muchas cosas, puede haber temor. Quiero acotar que hace 2 años me detectaron problemas de presión arterial. Entonces, como sabrás, pues es uno de los potenciadores del virus en este caso. Entonces le dije, aunque escuchemos todo esto, Dios está con nosotros, Dios está en esto. Dios no me ha dicho absolutamente nada de que vaya a terminar mis días en este sentido. Y le digo, y la realidad es que Él va a hacer la diferencia. Y todo el tiempo, mi esposa es testigo, todo el tiempo, a cualquier persona, a pesar de lo brutal que fueron los síntomas, a pesar de lo crítico, todo el tiempo a toda persona le dije, Dios va a hacer la diferencia. Esto no está sucediendo igual, esto no es igual porque Dios está haciendo la diferencia. Gracias a Dios no paré en un hospital, todo el tiempo estuvimos en casa. Y con este preámbulo quiero recordarte lo que David escribe en el Salmo 27. Dice la Escritura en el Salmo 27, iniciando, dice, Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dios es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto.
Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén. ¿Por qué te lo recuerdo? Porque leemos esto y realmente es reconfortante ver cómo David se expresa sobre el respaldo de Dios y cómo está hablando de la profunda diferencia que existe al enfrentar situaciones adversas. Esto confiando en Dios al grado de tener la certeza de lo que vendría. Ciertamente no podemos definir cómo es o en qué tiempo lo escribe David, pero puede darnos o inferirnos que lo escribe o cuando lo estaba persiguiendo Saúl en esa parte, o a una edad más avanzada, como recapitulando el resultado de su fe. En el versículo 1, él declara su fe. Por eso dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? O sea, da el fundamento y hace un cuestionamiento que no puede, que la única respuesta a ese cuestionamiento es: no, pues de nadie, Dios está contigo. Después dice: Dios es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces hace una declaración y entonces más adelante los versículos que leímos viene el resultado de esa fe, el resultado de depositar su confianza en Dios. Y David está diciendo: es diferente, aunque me están persiguiendo, sé que el fin de las cosas será ver la gloria de Dios. Y así fue durante este tiempo. Puedo decirte que posterior a ello vinieron las fiebres, fueron fiebres muy intensas, fiebres que le platicaba a mi esposa, llegué a tener algunas alucinaciones ahí en el cuarto. En la parte de las fiebres te deja totalmente paralizado. No puedes moverte muy bien, el dolor en el cuerpo es crítico. Pasado esa parte comenzó el tema pulmonar, la aflicción para respirar. Durante todo ese tiempo yo siempre me mantenía orando en lo poco que estaba como de, no te puedo decir de ánimo, pero en lo poco que había lucidez detrás de la fatiga. Todo el tiempo me la pasaba hablando con Dios como si no pasara nada. Y ¿sabes qué? Ahí te das cuenta que realmente la confianza está cimentada en algo superior. ¿Por qué? Porque en ningún momento le decía a mi esposa: yo jamás dije me voy a morir, ¿qué pasa? O esto es algo incierto. Simplemente dije: Dios en su soberanía lo ha permitido y estoy seguro que será no sé cuántos días tarde. Esto tardó como 28 días, creo que sí, ¿verdad? Tardó 28 días cada uno de los síntomas. Jamás en mi vida había estado enfermo tantos días, siempre eran 3, 4 y era todo. Y yo tenía la certeza, la seguridad de que no siempre iba a ser así. Y pues sabía de inmediato cuando le comuniqué al pastor, dije: tengo un respaldo espiritual, sé que van a estar orando, sé que estuviste orando, sé que estuvieron intercediendo, si tú doblaste tus rodillas en algún momento, si levantaste una plegaria, y estoy aquí al frente, te digo: Dios es poderoso, Dios escucha la oración. Dios no hace oídos sordos durante ese tiempo, y era un conjunto, y siempre le decía a mi pastor: Dios está haciendo la diferencia, las oraciones están siendo respondidas, y aunque veía que de cierta forma pues empeoraba, sabía y confiaba que no sería o que no llegaría más. La parte que sí fue, que te puedo decir que en mi corazón dolió bastante, es que cada que llevaba un síntoma me afligía bastante y le decía: por favor, que mi esposa no pase lo mismo. Y mi ruego durante la enfermedad fue constante en decirle: Dios, por favor, que sea para ella lo mínimo. Ella se sentía muy bien, y por ahí del domingo, después de que yo empiezo a expresar síntomas, la escucho con que tose un poquito, ¿no? Y le dije: es necesario que te hagas la prueba. Acudió a hacerse la prueba, los resultados tardaban también un tiempo, y mientras tanto pues seguía en casa, aunque estábamos aislados, yo en una recámara, ella también.
a pesar de eso, pues también empezó a tener algunos otros síntomas, como la pérdida del olfato y del gusto. Y pues sabíamos, aunque aún no llegaban los resultados, que también probablemente estaría pasando por la misma enfermedad. Era obvio, a pesar de que buscamos como aislarlos, pues era obvio que se había contagiado. Y entonces, en ese intervalo de tiempo, recuerdo que me sentaba cada rato en la cama cada que podía, y entre la deshidratación y entre los síntomas, entre las fiebres, entre estar revisando mil cosas, entre estar tratando de respirar de una mejor forma o encontrar acomodo para hacerlo, le rogaba al Señor: Dios, por favor, que no sean para ella los mismos síntomas. Algunos amigos eran testigos que me preguntaban: ¿cómo estás? Les escribía rapidito y les decía: pero te encargo que ores por mi esposa porque está empezando, que no pasen los mismos síntomas. Y Dios escuchó aún esa plegaria, y los síntomas de ellas fueron mínimos, ¿no? Mínimos, un respaldo tan grande, me podía apoyar en ella también. En el sentido de que estaba pues muy lúcida, aparte que pues está muy jovencita, muy sana y hermosa. Pero el punto principal es que de una u otra situación me di cuenta de algo y dije: esa es la iglesia que Dios quiere. Ese es realmente el motivo principal de vivir como iglesia, que tú y yo oremos por el prójimo, ¿no? Yo me di cuenta de eso y dije: wow, o sea, no estoy ni preocupado por mí, sino estoy diciendo: por favor, ve por el otro, porque yo tengo la seguridad de que tú me vas a sacar y de que tú estás con nosotros. La iglesia hoy debe llevar a cabo esa intercesión, decir: Dios está conmigo. Puedo estar pasando por dificultades económicas, de salud, puedo estar pasando por dificultades de familia, pero Dios está conmigo. Y hay una diferencia enorme entre quien conoce a Dios y quien no. Y entonces mi ruego debe ser por quien no le conoce, para que le conozca y para que no pase o no experimente la aflicción de la misma forma, desconsolados, ¿no? como lo está hoy la humanidad en varios aspectos. Entonces, retomando la parte de David, o utilizando la parte de la escritura en la que David lo está expresando, el capítulo termina y David concluye, dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y aconseja: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Si nos ubicamos en esa parte final, David está diciendo: el resultado de mi fe fue esa seguridad. No es que no hubiera pasado por ello, fue esa seguridad de que incluso aunque no estoy viendo lo que está sucediendo, realmente me siento seguro de que no irá más. El gran porcentaje de las personas con la condición de salud de un servidor han fallecido, y pues eso dice la estadística. Pero, ¿sabes? En el momento en el que me entero de esta enfermedad tocando a mi familia, yo dije: yo no me someto a la estadística. No puedo sujetarme ni a lo que los médicos dicen que debía pasar. Incluso cuando ya acudimos al médico después de que los síntomas estaban en su auge, al estar platicando con el médico, nos ve, dice: son muy jóvenes, y nos explica toda la parte del virus, lo que hace, la forma en la que entra al cuerpo, cómo destruye los tejidos, por qué deja esas secuelas que está tan graves. Y empieza a decir, y bueno, pues es difícil la condición para las personas pues que padecen de otras enfermedades crónicas. Dice: en su caso pues son jóvenes, su sistema inmune. Y yo solo sonreí, lo miré a los ojos y le dije: hace 2 años me detectaron problemas de presión arterial. Y entonces solo abrió los ojos y dijo: bueno, sí, pues son síntomas más graves en tu caso, entonces por eso lo estás sintiendo así.
Dije, pero hasta ahí, aunque llevando a cabo todo el protocolo de salud, de cómo nos indicaron sobre el tratamiento, la confianza siempre estuvo y estará en el Dios poderoso al cual exaltamos. Hace un momento lo cantábamos, Dios poderoso. Y creerle a Dios es cosa seria, es cosa seria porque dice la Escritura que la fe es esa certeza, es estar seguro de algo que no estás viendo, de algo que no está ahí. Tienes confianza de lo que esperas, pero a veces pareciera que al paso del tiempo la fe la convertimos en quizá en un amuleto o en un bonito pensamiento, como un pensamiento positivo. Decir yo pienso positivamente, pero eso no es fe, porque el pensamiento del hombre cambia de un lado hacia otro, pero dice la Escritura que pasarán los cielos y todas estas cosas, y las palabras de nuestro Dios no cambiarán, no pasarán. Entonces, por ello decidí el día de hoy platicarte esta parte, no como diciéndote, mira, qué fuerte estoy en la fe, sino al contrario, para decirte, en mi debilidad, Dios permaneció conmigo y este tiempo, y lo único que tuve que hacer fue creer. Es lo único que tuve que hacer, creer, decir sí. Sí, es verdad, todo lo que predicamos es verdad. Claro que tú estás, claro que tú escuchas la oración, claro que todo esto viene de ti, claro que aún dice la Escritura que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Él te recogerá. ¿Acaso no es la condición de un enfermo hoy? Estábamos solos, ¿no? Aunque nos comunicamos con la familia y hablábamos por videollamada, pero pues veíamos la impotencia de que decían, ¿en qué te ayudo? O ¿cómo puedo ayudarte? Pero no puedo ir, no puedo estar. Y es ahí donde te das cuenta qué tan fundamental es construir una fe en algo firme, en Jesucristo. ¿Por qué? Porque aún estando solo, dices, tú estás aquí, realmente estás escuchando, estás atendiendo nuestros ruegos, no te estás haciendo a un lado, no estoy pasando este tiempo en soledad. Ahora, si tú te das cuenta, la fe siempre, el resultado de la fe siempre será diferencia y evidentemente salvación. Dice la Escritura en Hebreos, cuando se empieza a explicar acerca de la fe, es Hebreos 11, hace un recuento sobre varios personajes de las Escrituras. En uno de ellos nombra a Abraham. Quiero leerte, lo dice en el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. También más adelante hace un recuento de otros personajes de la fe, pero tú lees todo ese capítulo y dice, por la fe, la fe tiene un reconocimiento. ¿No acaso inicia diciendo, pero sin fe es imposible agradar a Dios? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y este texto lo repetimos mucho, no lo sabemos, pero ahí en esos momentos de crisis es donde viene el decir, realmente esta es mi fe, realmente sé en dónde estoy parado. Esa parte es la cual te va a mantener firme frente a cualquier circunstancia. Entendiendo la soberanía de Dios, como lo hicieron los amigos de Daniel, estando ahí, dijeron, mira, ¿sabes qué? Dios puede salvarnos de este horno, o no, pero con todo no nos inclinaremos. Y de la misma manera, la vida del creyente debe estar rendida delante de su Señor, como tú puedes librarme de esto. Como te decía, yo me senté y dije, no quiero pasar por esto, tú puedes hacerlo, pero si es así, ni modo, pasaré por ahí.
Y todo el tiempo me sentía tan contento en el sentido, no de los síntomas, olvídalo, estaba mal, me sentía muy mal. Todo el tiempo no te puedo decir, fue un tiempo para estar leyendo y leyendo y leyendo, porque ni siquiera podía. Pero por eso reitero, como te dije al principio, Dios nos prepara. Desde el principio de año venimos en los estudios de la Biblia y lee la Biblia, y en 3 meses y en 6 meses memoriza versículos, entra a cursos. ¿Por qué? Porque estando ahí en las fiebres y demás decía, con todo no me vas a abandonar. Yo he puesto mi confianza en ti. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el tiempo reposando en sus palabras. Y entonces te das cuenta cómo Dios nos estuvo preparando y nos sigue preparando hasta el día de hoy. Nos ha permitido regresar a la congregación. ¿Qué estás haciendo con esa parte de cómo Dios nos está permitiendo reunirnos? ¿Qué estás haciendo ahora en este tiempo? Probablemente el Señor nos esté preparando para más y más y más. La pregunta es, ¿responderás ese llamado? Responderás y fortalecerás tu fe no solo en cosas efímeras. Nosotros no reposamos nuestra fe y no dijimos, pues tenemos cuenta bancaria para hacerle frente a la enfermedad. Nosotros no reposamos nuestra fe en, pues tenemos amigos, tenemos familia que puede ayudarnos, en absoluto. Mi esposa es testigo, lo primero que salió de nuestros labios fue, Dios está con nosotros. Y pasaremos por esta y por las que vengan. Y me sorprendió mucho esa parte, porque también cuando yo le decía, no, vete, ¿no? Ella decía, no, pues ¿en dónde están los votos que hicimos al casarnos, ¿no? En la salud y en la enfermedad. Y yo dije, wow, pues sí. Hoy te pregunto, iglesia, ¿y dónde están los votos que hicimos para cuando le dijimos al Señor sí? ¿Dónde están esos votos de te seguiré por donde sea, te serviré y hablaré a todos y cantaré y alabaré y haré? Y a veces por algo tan simple titubeamos, como el Señor Jesús enseñaba, quien construye sobre roca firme, pues vendrá la tormenta y obviamente pues se va a mojar la casa, pues claro, le va a entrar agua, claro, ¿no? No dice, la cubriré con una burbuja y estará seca, no. Dice, pero vendrá la tormenta y la casa estará de pie. Y al construir sobre la arena, si a veces trabajamos más para tomar seguridad o en la cuenta bancaria o en los amigos o en las relaciones o en cualquier otra cosa que no sea Dios, cuando la única certeza, nos lo decía David, que David, un experimentado en aflicciones, en persecuciones, en faltas, dice, mi fortaleza es Dios. ¿Cuál es tu fortaleza hoy? Mi fortaleza durante todo este virus fue Dios. Mi fortaleza fue saber que Él estaba allí. Mi fortaleza fue saber que había una familia que oraba. La iglesia de mi padre también fueron comunicados constantemente, hacían oraciones, estaban al pendiente. Y es algo que te hace saber que formas parte de una familia. Y ¿sabes qué? El saber que formas parte de una familia te consuela de la forma en la que Dios consuela. Te sabes abrazado, te sabes protegido, es una muestra más de su profundo amor. Al igual que David, tú y yo llevamos una vida de fe. Y es esta fe la cual siempre va a hacer la diferencia en todo. Tu vida no es la misma, vas a tener que pasar quizá por esto, tal vez, pero no tengas miedo. ¿Acaso David no habrá tenido temor al ver a ese gigante? Probablemente sí, dijo, wow, pero sabía y estaba confiado de lo que haría. ¿Por qué? Porque cuando Saúl incluso lo están vistiendo y se ve ridículo con la cota de malla, él le dice, yo voy a ir y voy a degollar a ese filisteo y van a comer su carne.
hoy los animales carroñeros. Él estaba seguro, no estaba seguro en lo que le estaban colocando. Tú y yo hoy tenemos que estar seguros, porque el mundo está cambiando en muchas cuestiones. Las familias están cambiando, el tiempo con los hijos, las escuelas para los jóvenes están cambiando. ¿Dónde estás parado? Algunos dicen, ya se me acabó, pues ya la escuela y la carrera, y ahora qué voy a hacer y cómo. ¿En dónde estás parado? Porque son procesos que habrán de seguir, pero ¿cuál es tu cimiento firme? ¿Cómo le harás frente en la soledad si es necesario? Nosotros le hicimos frente tal como te lo hemos enseñado, creyéndole al Señor. Fue doloroso mucho, fue atemorizante, sí. Los síntomas son terribles en el caso en el que nosotros los experimentamos, sí, porque así debía ser. No significa que contigo vaya a ser igual. Pero lo que es cierto es que estamos quizá diciendo, ¿dónde está la cura? Ya que llegue la vacuna, ya por favor, que digan que todo está bien. Para ti, iglesia, todo está bien. Para ti, iglesia, con ese Dios poderoso que se describe domingo a domingo, para ti todo está bien. Tú eres la luz del mundo. Tú eres esa sal. Así que te invito hoy a ti, si tú nos estás viendo también por internet, los invito a todos a reconsiderar esto, en dónde he construido, en dónde estoy parado. ¿Por qué? Porque yo digo hoy, igual que como lo dijo David, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que vería la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque para la ciencia, para el mundo, para los médicos, tenía que estar hospitalizado. Pero con todo, Dios hizo la diferencia. Dios dijo, no, hasta aquí. Por ahí pasamos por todo ese proceso, aún estamos en algunas medicaciones por ciertas secuelas que deja esta parte del virus. Pero de inmediato cuando supimos que ya no estaba en nosotros, que no éramos contagiosos, nos hicimos las pruebas necesarias, desarrollamos el anticuerpo, nos dispusimos a regresar a nuestra vida cotidiana, a nuestra normalidad. Y no hablo de decir, ya quiero ir al trabajo. Lo primero que decíamos es, ya hay que ir el domingo. Y dije, no, vamos a esperar, vamos a preguntarle al pastor si es posible. Nos esperamos todavía un domingo, ya nos dio luz verde, ya teníamos todas las pruebas y demás. ¿Por qué? Porque David mismo lo dijo. En el Salmo 27 que estábamos leyendo, dijo, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Nosotros hicimos un pacto para con el Señor y es servirle, en donde sea, pero servirle. Y entonces dice la Escritura, qué padre es haberse respaldado, qué padre es está describiendo aquí, qué padre es escuchar eso de vendrán mis enemigos y me contemplarán, como parafraseándolo, claro, no lo dice así, pero me rodearán y delante de ellos yo sacrificaré o presentaré sacrificios a Dios. Con júbilo cantaré y entonaré alabanzas. A veces decimos, Dios sáname, Dios guárdame, cuídame del virus, no, que no me pase esto. ¿Pero para qué? ¿Para seguir poniendo tu confianza en cosas efímeras? ¿O precisamente para esto? Devuélveme la seguridad. ¿Para qué? Decimos, ya que todo vuelva a la normalidad, ¿pero para qué? ¿Realmente estás deseoso de cantar sus alabanzas, de rendirle un servicio mejor, de salir a las calles y predicar el evangelio? ¿O solo es para seguir construyendo algo que a la menor tormenta se va a disipar? Así que te animo con esto. Estando aquí al frente, estando mi esposa ahí, como nos ves en este momento, te animo a confiar en el Señor. Un virus mortal, un virus que decía que debía ser de esa forma sobre nuestros cuerpos, se detuvo, no ante médicos, no ante medicina, se detuvo ante la voz de nuestro Dios.
No te invito a que seamos negligentes, toma lo que tengas que tomar, atiéndete, checa tu salud constantemente, come bien, pero en todo tiempo reposa en esa confianza. Eso es obediencia, pero reposa en la confianza de que no tiene que ser igual. Dios hace la diferencia. Así que si estás en casa y lo único que te tiene ahí es temor, en el sentido de no congregarte porque quizá no formas parte de las personas a lo mejor de la tercera edad, quizá no hay ningún otro padecimiento, si lo único que te tiene ahí es que estás aterrado bajo la cama, déjame decirte que todos estos grandes de la fe que menciona la Escritura también tuvieron miedo. Pero lo que hoy la Escritura les aplaude es que tuvieron confianza en aquel que es todopoderoso y en aquel que es eterno. Así que te invito a que tengas esa confianza cimentada, no solo en un pensamiento positivo, sino cimentada en Dios y en sus palabras. Estudia, profundiza. ¿Cómo vamos a hablarle a la gente de Dios si no conocemos a Dios? Ese ruego es permanente en mi vida. Mi esposa lo sabe y mi oración siempre: Señor, yo quiero conocerte más y quiero tener más fe. Y he visto a Dios sanar cáncer, y he visto a Dios sanar dengue, y he visto a Dios en grandes cosas, y sigo diciendo: yo quiero seguirlo viendo. Cuando esto terminó, lo mismo, me reunía con mi familia por internet y les dije que Dios haría la diferencia. Ellos me vieron hablando con pausas, cansado, sin poder respirar, demacrado, y hoy dicen: wow, te ves otra vez, ya estás recuperando el aliento. Y así es, Dios es bueno, confiamos en Dios. Así que si tienes temor o hay miedo, quiero orar por ti, pero también quiero orar por aquellos que quizás su fe ha tambaleado por este tiempo difícil. Quiero que oremos como familia, así como tú oraste por nosotros. Hoy quiero orar por ti en ese sentido. Inclina tu rostro, y si tú estás ahí en casa también, te pido que inclines tu rostro. Señor, en tu nombre precioso, en tu nombre y en tu autoridad, yo hablo a tu iglesia y le bendigo. Señor, gracias por la unidad que has traído a la iglesia. Gracias también por este tiempo, porque tú has sido quien lo ha definido, que así sea. Y si tú lo has permitido, es porque esto es necesario, tanto para nosotros como para la humanidad, y en ti confiamos. Así que ahora yo te ruego en tu nombre precioso que todo aquel que vive en temor, que vive en miedo a través de todo lo que ha escuchado sobre los estragos de este virus, sobre todo lo que podría pasar sobre sus cuerpos, sobre sus familias, en el nombre de Jesús, yo te ruego que en este momento traigas paz. Quita todo temor. Quita todo temor de la vida de mis hermanos. Quita todo temor de aquellos que están no sabiendo qué les depara en lo económico, qué les depara en lo familiar. Quita todo temor en el nombre de Jesús. Y Señor, te ruego que tú seas la fortaleza de cada uno. Que en ti se refugien. Que se sepan seguros de que podrás llevarlos, como bien en tu escritura dice: aunque andemos en sombra de valle de muerte, no temeremos, porque tú estás con nosotros. Y en esta hora también te ruego en tu nombre precioso por todos los presentes, por su fe. Ciertamente la fe se ejercita, Señor, y ha habido algunos momentos de oscuridad. Tú los conoces. Pero hoy le estás diciendo a cada uno de los presentes que estás con ellos. Los has pasado con ellos como lo pasaste conmigo, con mi familia. Tú estás pasándolo con ellos. Te ruego que te crean. Y así como un día, Señor, hablando con tus discípulos, ellos clamaron diciéndote: aumentanos la fe. Aquí estamos y te decimos: aumentanos la fe. Y si es necesario pasar por sombras, ahí estaremos de tu mano. Y saldremos renovados, con fe renovada, para hablar y anunciar, Señor, tu gracia y tu misericordia. Ayúdanos como iglesia
anunciar las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Que tu nombre sea enaltecido, a ti el Todopoderoso. Que tu nombre sea glorificado por generación tras generación y por los siglos, al que vive y reina, aquel que dio su vida por nosotros. A ti, oh vencedor, es la gloria. Jesucristo, nuestro Rey. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Nuevamente gracias por tus oraciones. Llévanos de continuo. Y como te lo hemos dicho siempre, estamos para servirte y para anunciar a nuestro Dios juntos. Que Dios te bendiga.